Vamos a ver este caso de Felipe, teniendo en cuenta lo que pasó en el versículo 7, la muerte y defensa de Esteban. Si se acuerdan de esa parte, cómo es que Esteban defiende totalmente lo que es la fe, el evangelio. No porque, y lo veíamos, no porque necesitase defensa de él, sino porque él está convencido en lo que Dios ha hecho y su obra para que él pudiese predicar la palabra de Dios sin interrupción alguna y pudiese llevar el evangelio a donde tenía que ser predicado. ¿Ok? Por eso es de que he titulado esta predicación, lo que es Felipe y el progreso del evangelio. Tenemos que tener en cuenta lo que pasó anteriormente, lo que pasó con Esteban. En este momento estamos situados en que acaba de morir Esteban apedreado por la exposición de la palabra de Dios, porque él ha declarado justamente que el Hijo de Dios vino a esta tierra y los hombres no le conocieron. Al contrario, cuando él se presenta, los suyos lo matan, los llevan ante una cruz. No creen en él, en aquel que viene a darles vida eterna. Ellos reniegan. La palabra lo dice de esta manera: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. En ese momento Esteban está totalmente convencido y les está haciendo culpables a aquellos hombres porque no le reconocieron. Al contrario, todos aquellos que han enviado, que Dios ha enviado para que su palabra sea expuesta, para que su pueblo crezca y tenga la relación íntegra delante de un Dios santo, ellos los apedrean, ellos los matan. Y cuánto más con el Hijo de Dios viene y ellos hacen lo mismo. El coraje que ellos tienen inmediatamente es de apedrearle. No le llevan ante una corte formal, sino que lo que hacen es llevar consigo, al igual que a Jesucristo, testigos falsos que le acusasen falsamente para que hubiese esa lapidación. Y vamos a ver lo que es en Hechos 8. Vamos a seguir esta parte importante. La continuación de Hechos 7, vemos que en el 7:60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz, ¿quién? Esteban: Señor, no les tomes en cuenta el pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entramos al versículo 8 de esta manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba, ¿a dónde? A la cárcel, los estaba entregando a la cárcel. Entonces, partiendo de lo que fue la muerte de Esteban, vemos en paralelo, en este momento vemos en paralelo un gran hombre religioso, celoso, que tiene la determinación de exterminar a la iglesia naciente. Vemos entonces a este hombre que se levanta con esa autoridad que le ha dado el Sanedrín para ir y perseguir a la iglesia, un hombre joven. Ese hombre, Saulo, que después más tarde conoceremos con el nombre de Pablo, se calcula que en ese momento tenía la edad de entre 25 a 30 años. Era una persona totalmente comprometida con sus tradiciones. Él estaba dispuesto a esa edad de 25 a 30 años a ir y perseguir, exterminar por completo a lo que era la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo. Con ese gran celo que vemos en Pablo y lo que le caracteriza en todo momento a lo que es después ese gran celo para poder compartir la palabra de Dios. Él es el autor intelectual de la muerte de Esteban. Él fue el que consintió en que apedrearan a Esteban. Él estaba ahí. Él estaba cuidando las ropas de aquellos que empezaron a lapidarle, a aventarle piedras, ¿no?, a Esteban. Él consentía su muerte.
Y en ese momento vemos que se cumple la palabra de Dios tal cual. Que aquellos que proclaman el Evangelio también iban a ser perseguidos. En este momento entonces vemos la iglesia como estando en Judea empieza a proclamar el Evangelio, y en ese momento, así como se levanta un gran hombre dispuesto a predicar sin ningún prejuicio la palabra de Dios, sino que sea correcta y estrictamente evangélica, predicando a Cristo. Ese hombre Esteban, sin miedo, sin temor alguno. También vemos que se levanta un hombre llamado Saulo, asolador de la iglesia. En el momento en que Esteban sale a sale a predicar la palabra de Dios, Saulo sale a perseguir la iglesia. Y vamos a Juan 16:2, el cumplimiento de ello. Juan 16:2, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice de esta manera, estas cosas os he hablado, en el versículo 1, para tener en contexto esto. Estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. De esta manera veíamos a Saulo. Él pensaba y él perseguía a la iglesia en nombre de Dios, aunque estaba totalmente alejado, totalmente desvirtuado. Él solamente seguía, al igual que lo que era todo el consejo del Sanedrín, pues normas y tradiciones que ellos habían impuesto, celosos de eso, más que de la palabra de Dios, más que el amor al prójimo y el honrar a Dios en todo momento. Iglesia, esto nos debe de llevar a comprender esta causa en nuestro ser, que nosotros debemos amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, y a nuestros hermanos o a los que nos rodean por sobre todo también. Teniendo el amor del Padre, así como Cristo se entregó por nosotros, nosotros también debemos de hacerlo para su gloria y también para el amor de los hermanos. Las tradiciones o las cosas que nosotros llevamos en sí deben de pasar a segundo término. Nosotros debemos de cumplir el Evangelio, la palabra de Dios, y eso nos lleva en unidad a que nosotros podamos crecer, a que nuestra vida no quede en un letargo, a que nuestra vida no quede estancada. Y eso es lo que llevaba a los discípulos en amor a predicar el Evangelio. Sabían que ellos estaban compartiendo la verdad, sabían que sus hermanos predicaban la verdad, sabían que ellos estaban todos en Cristo, unánimes, donde se movía uno iba el otro, estaban todos en Judea. Vemos en versículos anteriores, en el 6, cómo se escoge a Esteban, a Felipe y a los otros 5 que les acompañan. Ellos salen a predicar. Hermanos, tú y yo, cuando somos llamados a Cristo, somos llamados a lo mismo, a predicar su palabra, a hacer su voluntad. Ellos no se juntaban para, pues no sé, ver cómo estaba el clima. Vemos el propósito de la iglesia, que era crecimiento, predicar, que la palabra de Dios fuese a aquellos que no habían escuchado. Inclusive aquellas personas que pretendían saber. Era necesario que aprendiesen de Cristo, que no le habían reconocido y que necesitaban su perdón, así como lo necesitas tú, así como lo necesito yo. En este momento, pues vemos que la iglesia ha encontrado un crecimiento. Ellos se encuentran en Judea, la predicación es en Judea, y por lo tanto todos empiezan a sentirse cómodos dentro de ese espacio. La predicación empieza a avanzar, vemos hombres capaces, llenos del Espíritu, llenos de fe, para predicar el Evangelio, pues ahora sí que a diestra y a siniestra, y empieza la predicación, empieza el crecimiento de la iglesia en lo que es esa región. Y en ese momento de crecimiento en Jerusalén llega un parteaguas, lo que es la persecución. Hermanos, en este momento entonces pensaríamos que la iglesia naciente tiene el primer problema grande, una persecución, un hombre determinado a llevar a la cárcel a cuantos sean. Y el ejemplo claro era Esteban.
para que todos quedasen como asustados o anonadados de que aquel que predicase de Cristo iba a ser el ejemplo de Esteban de apedrearlo, de llevarlo a la cárcel. Ellos en todo momento confiaron en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él había dicho, en su promesa. Y vemos entonces que es la primera, pues, para lo que es la iglesia, la primera vista desfavorable de lo que es la iglesia en esa gran magnitud. Pero créanme, hermanos, que eso desfavorable se convirtió en lo más favorable para la iglesia. Lo que otros piensan que es desfavorable, Saulo estaba pensando en este momento, porque en este momento no tenía el conocimiento del evangelio. Voy a desolar la iglesia y voy a acabar, porque ciertamente esto no es obra de Dios. Y créanme que lo que él estaba pensando era totalmente a lo que la palabra de Dios y Dios mismo había consentido para que surgiese. Ante la comodidad de la iglesia es necesario que la iglesia camine, se extienda. Nos sentimos cómodos si vienen adversidades. ¿Para qué? Para que nuestra fe no quede en un momento estancado, diciendo, bueno, ya estoy bien, sino todo lo contrario, nuestra fe crezca y veamos que lo que estábamos haciendo era nada en comparación de lo que Dios pide día con día. En este momento, entonces, la iglesia, al sentirse bien, ellos determinan salir. Escuchen esta parte, no dice huyeron, dice fueron esparcidos. La iglesia se esparció. Por sentido común, teniendo al Dios de toda gloria y confiando plenamente en Él, ellos no se escondieron. Ellos no se quedaron en su casa diciendo, bueno, ya hay un hombre que tiene a todo el consejo, a todos los soldados pues de lo que era el Sanedrín, y vienen a amedrentarnos. Vamos a escondernos, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que cuidar mi vida, si no, ¿quién les va a llevar el alimento? Eso no pensaron. Ellos dijeron, bueno, si nos exterminan aquí se acabó todo. Vayamos y prediquemos el evangelio como nuestro Señor Jesucristo. Y ellos fueron, nótese esta parte. Dice, y la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Nótese esta parte, que fueron entonces esparcidos hacia Judea y Samaria. De Jerusalén, de donde era la predicación, de donde todos estaban muy cómodos, ahora van hacia Judea y hacia Samaria, ¿ok? Entonces vemos que la iglesia es esparcida para que ellos lleven el evangelio. El Espíritu de Dios vemos que entonces les estaba guiando. Vamos a tener esta comparativa. El hombre por sí solo, para ser guiado por sí mismo y llevar el evangelio a otras partes, a veces vemos que es o entra en un letargo. El Espíritu Santo nos necesita guiar. A veces las adversidades, como las vemos el día de hoy, o sea, aparentemente, porque para la iglesia no deberían de ser, es un motivo para que nosotros prediquemos el evangelio y ellos escuchen la palabra de Dios, no para que nos encerremos. Bueno, todas estas cosas que obran para bien para los hijos de Dios, necesitamos entonces comprender lo que el Espíritu de Dios nos está llamando a hacer día con día. Ahora es necesario que ante estas circunstancias dices, o bueno, me quedo aquí encerrado, o voy o no voy. Bueno, ¿quieres escuchar lo que dice Dios acerca de tu inquietud? Vamos a la Biblia, escuchémosla, y entonces vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios a movernos hacia donde Él quiere que nos movamos. El hombre por sí solo es incapaz. Si no es por el Espíritu Santo, es incapaz de obedecer fielmente a la voz de Dios. Y lo vemos en la iglesia. Sí, estaban obedeciendo en parte, pero era necesario que ellos llevasen el evangelio también a Judea y hacia Samaria. ¿Ok? Por eso tenemos que pedirle a Dios y Él nos escucha. Lo primero que cambia en el hombre es el corazón y la mente. Sé que Él nos dará una mente nueva, un corazón de piedra que estaba, ahora Él lo transforma en carne para que podamos ser sensibles, escuchar la voz y atender a lo que el Evangelio dice, la palabra de Él. ¿Ok, iglesia? ¿Vamos bien hasta este momento?
Entonces es necesario que la iglesia pues se moviera, se esparciera. Lo que había pensado mal Pablo, bueno, en este momento Saulo, pues resultó para bien. Como lo vemos también, permítame tantito, déjenme, perfecto, déjenme darles una cita en Hechos 1:8. Vamos a ver Hechos 1:8, esta parte, de la cual nuestro Señor Jesucristo les había mandado, 1:8. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí hay una clave de la cual era necesario que ellos se movieran. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, y después lo vemos el cumplimiento de Hechos 8:1. Exactamente, ellos fueron movidos hacia Judea y hacia Samaria. Era necesario que el Espíritu de Dios les guiase, así como es necesario que tu vida y mi vida sea guiada por el Espíritu Santo. Si nosotros nos intentamos guiar por nosotros mismos, fracasaremos, quedaremos en un letargo y totalmente, ahí sí, desolados. Era necesario entonces que se moviese la iglesia, y lo vemos en el cumplimiento. Vemos entonces que ellos van a Judea y a Samaria, salvo ¿quiénes? Algunos, o salvo los apóstoles, que ellos se quedan para seguir predicando. Vemos entonces que ellos no tenían temor. Hicieron, o se nota que ellos hicieron un consejo para llevar a unos o esparcirlos hacia las partes necesarias, en este caso Judea y Samaria, mientras otros se quedaban en Judea predicando, en Jerusalén, predicando. Y también vemos en el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hombres que dijeron: bueno, si nos encuentran enterrando a Esteban, pues también van a pensar que somos seguidores. No, ellos fueron hombres piadosos que creían también la palabra de Dios. De esta manera era un actuar de decir: nosotros estábamos con Esteban y de la misma forma confiamos en el Dios que también cuidó y protegió en todo momento a Esteban. Y digo cuidó y protegió en todo momento porque vemos que su alma fue salva. Lo único que debe de preocuparnos a nosotros es nuestra alma. Veía voy a dar este comentario que lo mencionaba MacArthur. Me gustó y ahorita se me vino a la mente. Al cristiano lo que más le preocupa, bueno, teniendo en cuenta que tenemos un Dios santo, es fallarle. Y nosotros vivimos por eso una vida en arrepentimiento, se supone, en guianza. El cristiano, al saber en ese momento que la única manera de que el hombre deje de pecar es la muerte, por eso es de que nosotros nos gozamos inclusive cuando hemos de morir, porque en ese momento estaremos delante de un Dios santo y en ese momento ya no pecaremos, estaremos delante de Él glorificando su nombre. Nuestra vida, esta vida que en cierta parte nos limita a estar realmente en su presencia, a conocerle. Ese es el momento en el que el cristiano, cuando muere, es totalmente gozoso, pleno, en la presencia de su Creador. Por eso es de que Pablo más tarde dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia lo que el enemigo quiere hacer conmigo, porque en realidad lo que hace es un beneficio para uno. Estaremos delante de la presencia de nuestro Creador inmediatamente. Y vemos en el 3, dice: Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Hombres que no negaron su fe, porque si no hubiera encontrado a ninguno, no hubiera llevado a nadie a la cárcel. Los encontró y ellos no negaron su fe. Lo mismo que debemos de hacer, no negar nuestra fe. Creemos en el Dios que nos da una vida eterna. Esta vida es pasajera. Ellos creían en aquel que les había y nos ha de resucitar en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la confianza que debemos de tener tú y yo al mostrar el Evangelio. La confianza que tenía Esteban al predicar,
No fue de decir, bueno, eso fue como pum, para que despertáramos así, con efectos especiales, porque Saulo está persiguiendo a la iglesia y en este momento pues es necesario, así que estemos alertas como estaban los cristianos de aquel entonces, alertas, ¿no? Ante la predicación. Y de esta misma manera eran hombres piadosos que no negaban su fe, que estaban dispuestos a todo con tal de llevar el evangelio. Esa es la gran premisa que nosotros tenemos. Hermanos, cuando nosotros salimos a predicar, a veces en nuestra mente pasa esto. Ay, si no me escuchan y si no me hacen caso o pues ya me hicieron a un lado. El ejemplo que tenemos de los cristianos del primer siglo y de la cual todos debemos de situarnos es de que nosotros somos llamados a predicar, no a convertirlos. Entonces no te preocupes, la obra es del Espíritu Santo, tú ve y haz lo que se te dice que hagas. Yo tengo que hacer lo que se me dice que haga, cumplir con lo que Dios manda. La sabiduría la da el Espíritu, el cual mora y habita en nosotros. Por eso es de que ellos estaban muy tranquilos, sabían quién habitaba en ellos. El Espíritu Santo que mora ahora en nosotros. La tercera persona de la Trinidad habitando en nosotros para guiarnos en todo momento. Si no tenemos comprensión de ello, de que el Eterno, el Santo de Israel, el que está con nosotros, el que habita en medio de su pueblo, aquel que nos ha guiado para poder estar delante de su presencia, quien murió y resucitó al tercer día y su Espíritu ahora habita en nosotros. Si no comprendemos eso, es por eso que a veces salimos pues medio apachurrados, como dudando, ¿qué voy a hacer? Ellos comprendían y sabían delante de quién estaban y quién habitaba en ellos. Esteban, totalmente, plenamente convencido, se enfrentó al Sanedrín. ¿Saben? Lo más probable es de que Esteban, al entrar ahí a su defensa, él sabía que de ahí no iba a salir. A él no le importó. A él no le importó, ya tenía testigos falsos. Era como el paralelo a lo que habían hecho con nuestro Señor Jesús hace poco. Él sabía, y aún así voy a predicarles el Evangelio del Dios vivo, del único Dios. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Notes esta parte, otra vez vuelve a decir esparcidos. Esta comparativa es como el sembrador cuando sale con sus semillas y esparce lo que es la semilla para que caiga en la tierra, en buena tierra. Esa es la manera en que ellos fueron esparcidos. No se escondieron, sino que fueron a alcanzar más hacia donde Dios les había guiado. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Otro hombre de aquellos 7 que se les había escogido como diáconos, notes esto, que realmente aquellos que habían escogido habían sido escogidos primeramente por Dios. Y la iglesia daba el consentimiento de ello porque eran hombres que llevaban, no temerosos, llenos del Espíritu y también llenos de fe. Quitan a Esteban, pero ahora llega ¿quién? Felipe. Este hombre, Felipe, conocido en la historicidad de la Escritura, como el primer misionero de la iglesia, conocido como el primero al que se le da el nombramiento de evangelista, la primera persona que se le da el nombramiento de evangelista, el primer misionero, aquel que llega después de estar en Jerusalén, va y comparte a lo que es la región de Samaria. Samaria ya era un pueblo totalmente mezclado de gentiles con algunos judíos, de los cuales los judíos tenían su recelo porque no eran totalmente judíos, ¿verdad?
pero era necesario que también se les predicase el Evangelio. Y después vemos que a todo, pues, el ministerio que es dado a Pablo, ¿no? A los gentiles. Pero vemos en esta parte cómo empieza Felipe. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nótese esta parte. No fue a contarle lo que había pasado. No fue a decir, bueno, soy un hombre que logró escapar. No, les predicaba explícitamente de Cristo. El testimonio que debemos de predicar es Cristo y a crucificado. La salvación viene por medio de Cristo, no de mi testimonio, sino del testimonio de Él. La salvación viene por Él. Y es necesario que se esparza, que prediquemos. Para que los que son de Cristo escuchen, abran sus oídos, esa fe venga por medio de la palabra de Dios, que es el medio que Dios utilizó para que ellos crean, para que nosotros creamos y nos arrepintamos. El poder de Dios está en su palabra para salvación. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ciertamente las señales le acompañaban para que sea conocido que lo que predicaba era con la autoridad que Dios le había dado, no distorsionada, no provenía de hombres, sino de Dios. Los apóstoles habían orado por ellos, por lo tanto ellos también llevaban las buenas nuevas con todo y señales para que ellos, aquellos que escuchasen, vean que no eran estafadores, usurpadores, como lo veremos más adelante. Entonces vemos en este momento como la iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a esparcirse y no hay quien la destruya. No hay manera en que la iglesia pueda ser destruida, ya que Cristo es el que la cuida, Cristo es el que la sustenta. El Espíritu Santo es quien nos guía. No hay manera de que la iglesia pueda desaparecer por obra de Satanás, por obra de hombres. No hay manera. Si Cristo es el que la tiene en sus manos, si Dios es el que nos tiene en sus manos, es imposible que nosotros caigamos. No sé si se acuerdan en las películas cómo, pues, se acuerdan de esa parte en la cual se ejemplificaba a Medusa y le cortaban un pedazo y salía otro, o como las plantas que de repente cortas una planta, un nopal, para hacer más explícitamente, donde cae, ahí empieza a resurgir. Esto como ejemplo de que cuando venían e intentaban dividir a la iglesia era exactamente el punto donde iba a empezar a crecer. Un verdadero cristiano, si se va a otra parte, ahí va a empezar a crecer el evangelio. Si es un cristiano verdadero, él va a empezar a predicar la palabra de Dios. ¿Okay? No se va a quedar esa región sin escuchar el evangelio, sino, pues, no es cristiano simplemente. No confía en Dios y por lo tanto ahí se va a quedar hasta ahí. Entonces vemos cómo Felipe llega y empieza a atestiguar la fidelidad del evangelio que predicaba. El canon en este momento no estaba cerrado todavía. Por eso era necesario que los que hablasen de Cristo llevaran consigo las señales que se les había dado a los apóstoles, y por lo tanto las señales que los mismos apóstoles donde predicaban hacían totalmente como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Vemos esta parte entonces que en el 7, porque de muchos tenían espíritus inmundos y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ok, y entonces vemos ahorita que entra otro personaje, aparte de Felipe, un Simón, ¿no? El cual era una persona, un mago, que ya había engañado a la gente haciendo magia, haciendo trucos, pero la gente empezaba a voltear a ver las señales y prodigios en la predicación de Felipe. Porque es algo verdadero.
Por eso lo veíamos, que esas señales eran necesarias, que las acompañasen para la veracidad de aquellos que decían proclamar el Evangelio de Cristo. Simón el Mago era la antítesis del Evangelio. Lo vamos a ver por qué. Dice en el 9, pero había un hombre, en el 10, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, ya no más, solo mucho tiempo hasta ahí. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, el cual es sobre todo nombre, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vamos a ver esta parte, cómo empieza Simón el Mago a ver las grandes señales y grandes prodigios que se hacían, pero nótese esta parte. Él no estaba interesado en el arrepentimiento. Lo que a él le llamó la atención fue que alguien hacía algo como él, pero en mayor proporción. Eso le llevó a seguir a Felipe, a estar con él y a creer, pero no a arrepentirse. La palabra de Dios no muestra a Simón arrepentido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ahora los apóstoles oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora Pedro y Juan van a Samaria, ¿ok? Felipe está predicando el evangelio y ahora es necesario que los apóstoles vayan allá a dar fe de lo que Felipe estaba hablando totalmente. La autoridad que Dios les había conferido en este momento a los apóstoles, era necesario que ellos fuesen y predicasen. En este momento entonces está Felipe, está Simón, aquel que le está siguiendo a Felipe, pero llegan también los apóstoles, dos de ellos, Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ellos confirman, ellos están ahí, oran por ellos. El Espíritu de Dios ahora es manifiesto en cada una de las personas que han recibido el Evangelio, aquel que llevó Felipe. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Era importante que los apóstoles fuesen a las ciudades. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Veamos esta parte. Él quería comprar lo que Dios les había dado por señal a los apóstoles. Y vemos esta comparativa, hermanos, el día de hoy. Pareciera ser que no han aprendido, pareciera ser que el evangelio no lo han escudriñado bien. Como Jesús demandaba a los sacerdotes, ¿qué acaso no has escudriñado bien la palabra de Dios para que te des cuenta de lo que es y de lo que no es? Ahora vemos también a personas que compran el apostolado. Porque su corazón es lo mismo que estaba en el corazón de Simón el Mago. Ellos solamente estaban pasmados con lo que estaba pasando, los milagros, pero en ningún momento había el objetivo de predicar la palabra de Dios con exactitud, con veracidad y exaltando a Dios, que es sobre todo nombre. Ellos querían solamente complacerse a sí mismos, no complacer a Dios, no guiar a las personas al arrepentimiento. Él ofreció dinero y ahora vemos que se compran títulos también. De esta manera, así como ha crecido la iglesia y como crece la iglesia, se han de mostrar más Simones queriendo comprar todo, cuando
Eso solamente lo da el Espíritu Santo. Y lo vemos explícitamente que fue dado a los apóstoles. Creemos en los milagros de Dios, pero es por su voluntad y su soberanía. Era necesario que los que estaban predicando en ese momento atestiguaran. El canon bíblico no se había cerrado. Era necesario que ellos fuesen veraces. Jesús les dijo, y las señales que les iban a preceder, ellos mismos las daban a conocer. Verdaderos. Ahora no es necesario, ¿sabes por qué? Porque aquí está la palabra de Dios. Oramos y en su voluntad Dios obra los milagros. Claro que sí, creemos en su plena voluntad y que Dios hace milagros y lo sigue haciendo. Es un Dios de milagros. Pero no para jalar gente. Que lo que escuche la gente sea la predicación de Cristo. Imagínense, ahí estaban los apóstoles. Ellos tenían los dones y la manera de atraer a la gente era arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque el hombre necesita arrepentirse delante de un Dios santo. La salvación no depende de que tantos milagros veamos. Ahí está Simón el Mago, vio muchísimos. Fue testigo. Vemos esta parte entonces. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete. Vean lo que ellos les vuelven a decir, arrepiéntete, lo mismo que a todos los demás. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Maldad. Dice, no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Estaba arraigado su corazón, nótese, no había sido renacido de nuevo, porque lo que Dios cambia, como lo veíamos hace rato, es el pensamiento, el corazón, para que confiemos en Dios y sigamos su palabra, entendamos su palabra y proclamemos al Rey de Reyes. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Otra vez vemos a Simón. De esta manera, un hombre que le preocupaba más lo que los apóstoles le habían dicho, que le iba a acontecer, que arrepentirse. Su preocupación no era su alma, su preocupación era siempre era lo material, lo físico. Tu vida y mi vida por eso no dependen de lo que hay alrededor. Tu vida y nuestra vida depende de nuestro Creador, de la salvación que obtengamos. La preocupación que debes de tener es por tu alma. Las demás cosas pasarán, son pasajeras. Simón solo estaba temeroso de que no le acontecieran tales cosas. Su vida espiritual delante de Dios no le importaba en lo absoluto. No había nada en él que realmente dijera, oh, sí es cierto, he pecado contra Dios, mis pensamientos están equivocados, necesito realmente ir ante aquel que puede perdonarme, aquel que es santo. No, no me vaya a pasar, y a veces así nosotros andamos, no me vaya a pasar esto, no me vaya a pasar aquello, y todo esto, pero en nuestra alma no la cuidamos para nada. Nos preocupamos así por lo que hacemos día con día y agradarle a Dios, el cual nos ha salvado y ha mostrado su infinita misericordia para que no vayamos al lago de fuego. No, para nada. No es como Dios, hoy no he escuchado, no he orado, hoy no he leído tu palabra. No, siempre es todo lo material. Lo espiritual, como no se ve, pues es lo último que dejamos. Pero es lo espiritual lo que va a permanecer por la eternidad. Eso es lo que debería de preocuparnos más, eso es lo que debería de preocuparme y a todos como iglesia. El ir con el hermano a ver cómo estás, hermano esto, hermano el otro. Vamos a apoyarnos, vamos a leer la Escritura, vamos a seguir aquí animándonos, exhortándonos, porque ciertamente a veces padecemos, pero es necesario que nosotros vayamos, busquemos en el Evangelio y también animemos a los hermanos y los conformemos a la fe otra vez. Los guiemos, seamos la guianza. Que, hermano, me pasó esto, a mí también. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, vamos a
pues vamos a ver con quién más podemos hablar para desahogarnos. Van con todos menos con Jesús y se les pregunta tal vez, ¿y has orado? ¿Has leído la Biblia? Sí es cierto, ¿verdad? Ahí es donde deberías de acudir primeramente y después confirmarlo, llevarlo. Y sí es cierto, Dios me ha sustentado, me ha guiado, y así como me ha guiado, también te puede guiar a ti, porque en lo más profundo de tu corazón, cuando sientas que estás oprimido, es Dios quien te va a sacar, porque de ahí, como el pueblo judío cuando fue esparcido, fue para que ellos llevaran el evangelio, no para que se escondieran. Así tú y yo, cuando tenemos una situación aplastante, es para que nuestra fe crezca, para que confiemos más en Dios, para que esparzamos el evangelio. Dice el 25, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vemos entonces cómo ellos no estaban temerosos, sabían que había una persecución, sí, claro, y sabían que tarde o temprano algún día les iba a alcanzar, pero dijeron, bueno, que me alcance allá, no aquí, ¿no? Que me alcance predicando la palabra de Dios, ¿no? Así debe de ser nuestra vida, que nos alcance el día que Dios pida nuestra vida, haciendo su voluntad. Y esta parte es en tres, porque vemos a Pablo iniciando una revuelta. La iglesia no se amedrenta, sino que es esparcida, anuncia el evangelio, confía en su Dios y sigue en nuestro Dios y sigue proclamando el evangelio. También vemos que dentro de la iglesia, cuando empieza a crecer, también hay infiltrados que tratan de solaparla, vemos que de un flanco está a Saulo y del otro está el engaño. Y aún así la iglesia sigue creciendo. Aún así la gente se sigue arrepintiendo. No era ocasión de decir, bueno, pues miren, fuera de la iglesia nos persiguen, dentro de la iglesia pues hay personas que tratan de engañar. Pues creo que no es como la mejor estrategia la que Jesús diseñó o planeó. No, al contrario, ellos sabían y estaban conformes a la voluntad de Dios. Era necesario que aconteciesen estas obras, porque ninguno de sus discípulos o ningún siervo es mayor que el Señor. También lo decía Jesucristo, y sí, no son mayores que el Señor, pues ¿cuánto y más les pasarán estas cosas a ustedes? Si a Cristo no lo persiguieron, lo llevaron a la cruz, ¿cuánto y más a ustedes? ¿Cuánto y más a nosotros? No debemos de temer al que puede quitar el alma, matar al cuerpo, sino aquel que echa el alma al infierno, ¿no? Obedezcamos, que tengamos el temor reverente de nuestro Señor. Y en este momento, un ángel del Señor habló a Felipe. Otra vez vemos a Felipe como es encaminado, es guiado en todo tiempo por el Espíritu de Dios, diciendo, levántate y veas hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Bueno, lo envió al desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar. Esta manera estaba relatando de un hombre que ciertamente pues estaba delante de la corte real, cuidaba de las propiedades, de los tesoros en este caso de la reina de Etiopía. Era un hombre, un eunuco. Siempre los eunucos se les familiariza porque ellos están en la corte real, ¿ok? Ellos cuidan, y en este momento, pues el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate al carro, ¿ok? Porque vemos que pues el etíope iba leyendo a lo que es el profeta Isaías. Y el Espíritu le lleva a Felipe a que se acerque al carro para que pueda, pues en este caso, predicarle.
Dice en el 30, diciendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentase con él. Vemos esta parte, obediencia de Felipe. Nuestra vida tiene que ser caracterizada también por la obediencia, donde el Espíritu nos mande, a donde seamos llevados para predicar el Evangelio. Aquí estamos viendo la obra evangelística que está llevando Felipe. La iglesia naciente necesitaba de personas que fuesen a evangelizar, a predicar. La iglesia de hoy, como antes, necesita de hombres que evangelicen, que salgan a predicar, que lleven el evangelio a quienes aquí no conocen, porque inclusive diríamos, bueno, es que leen la Biblia, y pues te das cuenta que Felipe sabía que tenía que leer la Biblia, sabía la importancia de las Escrituras, pero no entendía. Por eso es de que nosotros no nos debemos delimitar, predicar el evangelio. Inclusive ante aquellas personas que te dicen, bueno, ya leo la Biblia. Pues lees la Biblia, bueno, pues hermano, pues gloria a Dios, ahí nos vemos. No, asegúrate que la comprenda y la entienda. Sinceramente, él decía, ¿y yo? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? No sé si te acuerdas, en el momento en que Cristo todavía no había sido revelado a tu vida, podías abrir la Biblia las veces que quieras y no la podías entender. Hasta en la predicación, cuando el Espíritu Santo es manifiesto para cambiar la mente y el corazón del hombre, para que pueda entender y ver en todo momento a Cristo y la salvación que está en la Biblia plasmada desde el principio hasta el fin, desde la creación hasta la consumación. Y si no, solamente lo vemos como historias. Tal vez en este momento él estaba viendo como esas historias. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Porque fue quitada de la tierra su vida. Es un texto que hasta cierto punto había mucha controversia en todo lo que es la región de Jerusalén. Escribas, fariseos, muchos interpretaron e interpretan esta escritura como pues algo que el mismo Isaías estaba hablando de sí mismo, y otros interpretaban que pues era relacionado a lo que estaba viviendo en torno a todo Israel. Y es necesario que nuestros ojos se quite el velo para que podamos ver que lo que está hablando la Escritura aquí ciertamente era del Mesías. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Vemos entonces que Felipe le empieza a predicar el Evangelio a través de esto. Tomó ocasión para predicarle el Evangelio correcto, para llevar el Evangelio de Cristo. Vemos en todo momento cómo Esteban habla de Cristo. Cristo, Cristo y Cristo. Tu vida tiene que hablar de Cristo. Cristo, porque Cristo es el que salva. Y ya lo veo aquí explicándole a Felipe, al eunuco, cómo es que Cristo, aquella oveja que fue llevado al matadero sin hablar, pagó por nuestros pecados, sufrió en la humillación y no se le hizo justicia porque Él era el justo, Él no había pecado, no se le hizo justicia. Le estaba explicando y le estaba compartiendo al mismo tiempo. Lo mismo que tú y yo debemos de hacer el día de hoy. Predicar el Evangelio, hablar de Cristo, del Cordero inmolado, de aquel que dio su vida por nosotros en un madero, siendo justo y pagar por los pecadores. Para que él entonces creyese en aquel que había muerto por él, para que él tuviese salvación. Ahora entiendo y comprendo que esta parte no habla de Israel, no habla del propio Isaías, habla del Mesías, que Él vendría a nosotros, que no le reconoceríamos y por lo tanto
llevado a la muerte para que se cumpliese que en ese momento su generación ya no fuese contada, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Ciertamente vemos esta parte, hermanos, que en los registros históricos tal vez más antiguos no está esta parte, pero no es como agregada, más bien es puesta, porque vemos que hay muchos papiros que se empiezan a completar dentro de ellas. En algunos no está, pero en algunos relata. Y da fe de que en ese momento, y hasta lo que vemos de la iglesia naciente, las personas, como debería de ser el caso de hoy, que creen en Cristo, lo primero que hacen es pedir que se les bautice, porque quieren estar completamente unidos con Cristo. No porque eso sea su salvación, sino porque esa es la obediencia de su salvación. La obediencia de su salvación, no su salvación. Y predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos conocían y comprendían. En este momento, entonces, Felipe, después de haber sido expuesto a la palabra de Dios, lo primero que denota es obediencia. Si tú te has preguntado, bueno, entonces, ¿cuándo es necesario que yo me bautice? Si realmente crees que Él es el Hijo de Dios, que Él te ha rescatado, que Él te ha salvado, hazlo. Porque después hay hermanos que llevan 10 años, 20, y no cumplen con la obediencia. O sea, ni siquiera son obedientes a lo primero que denota la obediencia del cristiano: bautizarse. Bueno, pero es que esto no me salva. El predicar el evangelio no te salva, y tienes que hacerlo. Hay muchas cosas que no te salvan, porque en realidad todo es por gracia. No sé si me doy a entender. Pero lo que denota realmente un hijo de Dios es la obediencia. Es el compromiso que tienen con Dios primeramente. Lo vemos al eunuco inmediatamente, dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandando parar el carro y descender ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Bueno, también vemos esta parte, como el Espíritu de Dios es el que puede obrar esa movilidad de Felipe, en la cual es llevado hacia el eunuco y también es quitado del eunuco, y claramente dice arrebatado, ¿no?, en las palabras bíblicas, de la cual es removido, así como lo marca que algún día será la iglesia. ¿Hay registro en la iglesia? Claro que sí, y por eso nos gloriamos, porque somos llevados a donde Él quiere que estemos, ¿no? Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, otra región, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos entonces a Felipe que en todo momento y a donde iba no desperdiciaba ningún momento. No desperdiciaba para llevar el evangelio. Un hombre de Dios que desde el momento en que es llamado, él entra en servicio. Hermanos, tú y yo somos llamados, entremos en el servicio. Somos llamados por Dios para predicar su evangelio. Entremos en el servicio. Entremos en el servicio. Que a donde vayamos prediquemos, que visitemos. No porque, es que creo que ya conoce. No, llévale la palabra de Dios.
Muéstrale el Evangelio, el que habla de Cristo. Para que puedan arrepentirse, para que podamos arrepentirnos día con día. Y no desaprovechemos esta parte, porque en donde hay dificultad aparente para el cristiano es un motivo para crecer. Lo vemos al principio. En la adversidad, el Espíritu de Dios nos guiará para reconocer también en qué camino debemos de proseguir y no desviarnos ante farsantes. Y también para que estemos confiados que su palabra tiene que ser expuesta. Él nos va a guiar. No tengas miedo de proclamar el Evangelio. Así también se le encomendó a la samaritana. Inmediatamente ella creyó, ella predicó. Y también nuestro Señor Jesús después fue y creyeron también en lo que ella había dicho, pero también creyeron porque Cristo les había predicado. Nuestro Señor Jesús, y dijeron, ahora creemos también porque por lo que Él ha dicho. Y vemos que es cierto, es verdad. Tú predica, el que va a confirmar eso es el Espíritu Santo. Siempre lo ha hecho. No tengas miedo, no tengas temor. No tengamos temor ante las situaciones. Tu vida y mi vida están llevadas para Cristo, no para vivir esta vida pasajera, momentánea y finalmente, pues, regenerada. De alguna forma nosotros, como lo veíamos en las doctrinas de la salvación, nuestra vida tiene que ser glorificada. ¿Te das cuenta entonces que es insignificante lo que tenemos en lo que es hablando humanamente, carnalmente? Hemos de ser glorificados, hermanos, y estaremos gozosos con nuestro Señor. Es como, te voy a poner un ejemplo rápido antes de terminar. Es como cuando una persona está obstinada con su carro, ¿no? Chocado y todo lo demás, y le dice, mira, te voy a cambiar el carro. No, es mi carro y no quiero cambiarlo, pero ya tienes el dinero para comprarte otro mejor y no quiero cambiarlo porque... pero ni siquiera puedes llegar a la esquina con él. No importa. Así nuestra vida, estamos cuidando este cuerpo totalmente decadente que está a punto de morir, se está pudriendo por dentro. Y lo cuidamos. Y Dios nos está dando una nueva vida, una nueva esperanza para que estemos con Él y nuestro cuerpo sea totalmente cambiado. Y nos importa más esto que lo eterno. Hermanos, que el compromiso sea con Dios antes que con la iglesia, pero sabemos que si el compromiso es con Dios se notará dentro de la iglesia. Vamos a orar, hermanos, y que haya sido de bendición para nuestra vida lo que estos hombres piadosos nos muestran que hicieron, y que ante las situaciones cada vez que se tornan diferentes en nuestra vida, somos llamados a eso. Esta situación solamente mostró y ha mostrado tal vez nuestro letargo de la iglesia a nivel mundial. La iglesia no se está conformando a Cristo, sino a lo material. Por eso no hay esa decisión, por eso no hay el compromiso, porque el compromiso estaba puesto en lo material. Cuando se cae todo eso, el hombre se deprime. Pero si estás en Cristo, aunque se caiga lo material, tú permaneces fiel, porque tus ojos no están puestos en ello. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra, la cual nos instruye esta mañana a permanecer en ti, a estar confiados plenamente, Señor Dios, y que a la luz de la Biblia, al ver la Escritura, al escudriñarla, la iglesia está muy lejos, estamos muy lejos de lo que realmente fuimos llamados a hacer. Estamos muy lejos, Dios, de lo que tú nos has dotado, de tu Espíritu. La confianza que tenían ellos no es la misma que se ve el día de hoy en la iglesia. Padece de ello.
Pero sabemos que tu guianza, y conforme nosotros nos arrepentimos y reconocemos que no estamos fieles delante de ti, unánimes, comprometidos, que cuando estamos apartados, Dios, solamente pensamos en lo que nos rodea. Guíanos, Señor Dios, para que como iglesia crezcamos. Ahora que es expuesta tu palabra, que ahora que nosotros vemos tu luz realmente, el camino que tú has mostrado mediante tu Hijo, podamos hacer las cosas confiadamente como lo hacían los apóstoles, como lo hacían los diáconos, como lo hacían los primeros de la iglesia, que su vida la tenían por perdida. Que todo lo que había logrado y todo lo que hemos logrado lo tengamos por basura. Ante tal llamado, ante la encomienda que tú nos haces día con día, permanecer en ti. Gracias te damos, Señor Dios, porque tú tienes misericordia de nosotros, a pesar de nuestra inconsistencia, a pesar de no ser fieles. Tú nos permitiste el día de hoy para que abramos nuestros ojos y nos podamos acercar a ti, Señor. Guíanos, Señor Dios, para que en este momento el compromiso sea contigo, para que nuestra vida esté en disposición y podamos compartir fielmente, Señor Dios, a nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén.